Em, Lo que yo trabajo es en hacer una conexión entre las observaciones del universo a la escala más grande con la física y los principios físicos que gobernan el universo a esta escala. Entonces esta conexión se tiene que hacer de manera estadística, porque no hay ninguna teoría que diga esa galaxia se va a formar ahí y ese cuasar va a estar exactamente ahí. Hay que hacerlo de manera estadística. Entonces mi contribución ha sido desarrollar los métodos estadísticos y los algoritmos para poder ayudar a hacer esta conexión. A lo largo de mi carrera he tenido la suerte y el privilegio de descubrir cosas del universo y verla en mi ordenador antes de todo lo demás, como por ejemplo la medida muy precisa de la composición del universo, de la edad del universo y medida muy precisa de su historia de expansión y la historia del crecimiento de las estructuras. Otra vez, son medidas estadísticas, pero de las cuales se pueden extraer esta pieza de información y con errores alrededor mucho más pequeños de lo que se sabía antes. La relevancia directa, obviamente, es muy poca, porque estamos mirando al cielo y lo que miramos del cielo no tiene ninguna implicación directa con nuestra vida del día a día, pero nos enseña muchas cosas. Nos enseña, por ejemplo, que nuestra galaxia no es nada de particular, que hay muchísimas otras galaxias en el universo, tanta cuanto los granitos de arena en una playa, que hay muchas estrellas en cualquier galaxia, otra vez tanto como en un metro cúbico de arena. Y nosotros somos una particulita de polvo en este universo tan grande y aún así somos privilegiados poder vivir ahí y también poder entender y estudiar todo el universo. Y para hacer esto necesitamos un método científico, necesitamos pensamiento crítico, porque podemos aprender cosas muy precisas, información muy precisa de algo que no podemos ni ver ni tocar. Y aún así, el método científico es tan potente que nos permite aprender estas cosas y hacer la conexión del infinitamente grande con lo infinitamente pequeño. Entonces, esto sí que creo que tiene relevancia para la sociedad y para el pensamiento crítico. Estamos hablando de ciencia básica, entonces la ciencia básica, típicamente por ser ciencia básica, no tiene una conexión clara desde el principio con una aplicación tecnológica. Pero siempre hemos visto en la historia de la ciencia que cuando uno desarrolla ciencia básica, eventualmente habrá aplicaciones. No hay ciencia aplicada sin ciencia básica. Y podría decir también que no hay ciencia básica sin ciencia aplicada, porque para construir grandes telescopios o para construir grandes instrumentos se necesita la parte de ingeniería y de aplicación. Entonces, las aplicaciones directas no se pueden decir ahora, pero a lo mejor se sabrán en 10, 15, 20 años. Los mayores retos de mi área de investigación es lo siguiente. Tenemos un modelo que funciona maravillosamente. Es un modelo que tiene conexiones con la física fundamental, que está basado en todo el desarrollo de la física del siglo XX y explica las observaciones, también las observaciones con errores muy pequeñas, pero hemos necesitado poner dos componentes a dedos, que son la materia oscura y la energía oscura. Y nos gustaría entender qué son, cuál es el mecanismo que está por detrás, o si es que hemos añadido epiciclos, como hacían los griegos para explicar el movimiento de los planetas, y en realidad es que es un modelo efectivo y necesita desarrollarse un poco más. Entonces esto creo que es el reto más importante que tenemos en los próximos décadas.
Muy buena pregunta. Cuando yo empecé a leer, tenía 6, 7 años, Ali tuvo la brillante idea de regalarme un libro sobre el cielo. Hablaba de las nubes, hablaba del clima, hablaba de los aves, hablaba de los aviones, todo eso era interesante, y en el último capítulo hablaba del universo. Y ahí se me abrió la cabeza y dije, ¿cómo puedes uno aprender eso? Sin poderlo tocar, sin poderlo ver, sin poderlo, y aún no lo aprende. Entonces desde ahí me interesé. Lo que pasa es que no era muy buena en matemática. Y ya sabéis que para hacer física se necesita una buena base en matemática, porque para mí 2 más 2, ¿quién me dice que tiene que ser 4? ¿Y por qué tiene que ser 4? ¿Por qué no podía ser 3 o 5? ¿Verdad? Hasta que me di cuenta que si uno quiere entender la naturaleza habla el lenguaje matemático, así como lo decía Galileo. Entonces, como si quiere ir a Francia, te toca aprender el francés, si quieres hacer física, te toca aprender la matemática. Y 2 más 2 da 4, porque si no, el mundo físico ya no funciona así. Entonces ahí ya se me conectaron todos los puntitos y ya. La lista es muy larga. Creo que es un mensaje importante, es que no vivimos en un vacío y ninguno se forma por sí solo. Entonces ha habido toda una serie de inspiración y de mentores, desde programa televisivo hasta profesores, desde primaria hasta toda la carrera, y todo un ambiente de colaboradores que han apoyado. Entonces, como se dice en inglés, se necesita una interaldea. Ilusión, curiosidad y que te gusten los retos y saber que no siempre las cosas funcionan. La mayoría de las veces las cosas no funcionan, pero la vez que funcionas ya paga. En España hay mucho talento, hay mucho talento. Lo que veo es que no siempre este talento puede lucir así como podría lucir y puede ser competitivo así como podría ser competitivo, porque creo que nos falta un poco de coordinación, es un poco de estrategia, es un poco de visión, pero talento hay y mucho. ¿Que nos corresponda a la altura de los países europeos? Creo que sí. Que nuestra performance esté a nivel del talento que hay, todavía no. Entonces podemos, creo que, dar todavía mucho más. La sociedad en que estamos es una sociedad que está basada muy fuertemente en la ciencia aplicada obviamente, pero ya hemos dicho, no hay ciencia aplicada sin ciencia básica. Y entonces es una manera de entender el pensamiento crítico constructivo, de entender nuestra posición en un universo tan grande, es una lección de humildad también, y también de desarrollar un poco la parte de entender del punto de vista físico-matemático cómo funcionan las cosas, hasta cosas tan grandes y complicadas como todo el universo. Ha sido un poquito una sorpresa, tengo que decir, porque normalmente la cosmología es un campo que está de puente entre algo más como astronomía y algo más como física. Entonces reconocer que mirar al cielo puede aportar algo a la física fundamental es un poco una sorpresa, pero me gusta, quiero decir, porque este es mi campo. Y quiero reconocer otra vez que la manera de hacer ciencia se necesita una aldea entera. Entonces, este reconocimiento no va solamente a mí, va a
todo lo que me han apoyado y todos mis mentores y todos los más junior que han trabajado conmigo en las últimas décadas y que ahora tienen su carrera y algunos están todavía aquí.